¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de City Channel. Bienvenidos a esta transmisión, una transmisión más de tendencias virales. Esta semana, pues vamos a vivir dentro de 2 días el famoso y llamado clásico tamaulipeco. Y bueno, para esta transmisión tengo 2 invitados de lujo para platicar un poquito sobre lo que envuelve a lo que es un clásico tamaulipeco, un clásico de fútbol. Sabemos que existe, por supuesto, el clásico nacional, América contra Chivas. Sabemos que existe un clásico regiomontano, que son los Tigres contra los Rayados. Un clásico del estado de Jalisco, que es las Chivas de Guadalajara contra los Zorros del Atlas. Bueno, pues Tamaulipas también tiene su clásico. Entonces, para esta sesión vamos a invitar y a presentar, primero que nada, a mi compañero, pues también aquí de su casa City Channel, Víctor Amor Rejaibo, y pues también tenemos a otro gran invitado que viene desde la ciudad de Victoria, Tamaulipas, reportero freelancer Darío Vera. Bienvenidos. ¿Qué tal, Víctor? Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, Víctor, pues aquí ya estamos en tu programa Tendencias Virales. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy para platicar acerca del clásico tamaulipeco. Claro que sí, mi gran amigo Darío. ¿Qué tal? Mi estimadísimo Darío, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Pues vamos a hablar acerca del clásico tamaulipeco. Con el gusto del mundo, tenemos la gran fortuna, ya lo mencionaste tú, Ray, de contar en el estado con un duelo de mucho arraigo, un duelo pasional futbolísticamente hablando, un duelo de mucha historia y mucha tradición, como lo es el enfrentamiento entre el Tampico Madero y el Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Para mí es un honor el haberse invitado a este espacio. Excelente, pues bueno, vamos a platicar un poquito de lo que es el contexto de un clásico en lo que es dentro del fútbol, ¿no? Pero vamos a partir primero de lo que es la historia, ¿no? Vamos a platicar un poquito de la historia. ¿Qué podemos saber acerca, por ejemplo, de Correcaminos? ¿De dónde viene Correcaminos, Darío? Pues mira, vamos a empezar, y no quisiera yo adentrarme en polémica porque siempre existe esa disputa. El equipo nació en Tampico, el equipo es de Victoria. Hablar de Correcaminos es hablar de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, del deporte universitario. Si bien la mascota de la universidad es un correcaminos, es lo que conocemos como el ave, un ave típica que habita en nuestra región. Este equipo tiene una primera aparición en la ciudad de Tampico, Víctor no me va a dejar mentir, pero también el Centro Universitario Victoria tiene su propio representativo, que es el Correcaminos de Ciudad Victoria, ese equipo que nace primero desde el sector amateur en la Liga Regional Universitaria y después pasa a la época profesional en el año del 79 de la mano del profesor José Mansur Guevara para empezar una carrera meteórica, logrando ascensos deportivos, y en 7 años de estar en tercera división llega deportivamente a jugar en la primera división nacional, y es ahí justamente donde se da este encuentro, lo que se considera y en este contexto histórico como el primer clásico tamaulipeco, que ha sido pues también un libro lleno de muchas páginas con bastante historia. Excelente, pues entonces hablamos de un poquito de historia. Ahora, Rejaibo, del Tampico Madero. Sabemos que el equipo pues no siempre ha sido constante en cuestión de sus franquicias que vienen y van, pero como tal, ¿el equipo Tampico Madero tiene historia? Claro que sí, desde 1945 que nació el equipo de la Jaiba Brava. Recordamos a grandes jugadores, un Tampico que primero fue el Tampico, después se convirtió en la época de los 80s en Tampico Madero con la gente del sindicato petrolero, y hemos tenido muchísimos altibajos. La gente de aquí, de esta zona del sur de Tamaulipas, sabe lo que ha pasado con ese Tampico, en donde desaparece, asciende, vuelve a desaparecer, lo vuelven a ascender, compran franquicias, otra franquicia, y una serie de cosas que nos ha sucedido. No sé qué ha pasado en el sur de Tamaulipas. Cuando el equipo, por ejemplo, el último, con Orlegui, en estos momentos el equipo queda campeón, se supone que el cuadro hay que reforzarlo y que se sostenga. No, le quitan 3, 4 jugadores y el equipo otra vez se hunde. Hoy estamos en una cuestión, en una crisis difícil en los últimos lugares, lo mismo con Correcaminos, que lo vamos a platicar más adelante, que no comprendemos. Un Tampico Madero que tiene al Grupo Orlegui, que se supone que deberían de ser los mejores jugadores de la Liga de Expansión jugando con la Jaiba Brava, esos jugadores que pueden tener un paso, estén a un paso de la Primera Nacional, y un Correcaminos que no debe tener problemas en lo económico. Y de repente vemos, o es muy seguido, que los dos equipos en estos momentos, uno en el lugar 17 y el otro me parece que anda en el lugar 13 en estos momentos del cuadro de Correcaminos. Entonces, sí, las historias, la verdad, tanto para Correcaminos y para Tampico Madero, han sido con muchas variaciones que no comprendemos qué ha pasado o por qué sucede.
Claro, ahora, para platicar un poquito y tomar la diferencia, Darío, para ti, ¿es un equipo tiene historia y después se convierte en histórico? ¿Qué convierte a un equipo en que sea histórico? Me parece que es una amalgama de varios elementos en los cuales se puede decir, no nada más se trata de la antigüedad, sino también de los logros que coseche durante esta época, del arraigo que logre tener, no nada más en la plaza, sino en el ámbito en el cual se encuentra. Correcaminos me parece que si bien es un equipo con historia, una historia joven también se puede decir, a partir del año 80, 79, que se convierte ya en un equipo profesional. En esta época tuvo una presencia de 8 temporadas en el máximo circuito. Lo recordamos y bueno, nos lo recuerdan prácticamente todas las jornadas en las transmisiones de televisión a nivel nacional, pero sobre todo no por hechos deportivos, sino por esas cuestiones muy características que van más allá de lo deportivo, como el hecho que el rector con más de 40 años entró a jugar un partido, y me parece que también se desvirtúa la historia del equipo y de la plaza y por supuesto de la afición. Como lo decía Rey hace unos momentos, la afición, me parece que de Tamaulipas, no nada más la del sur del estado, ha sido un tanto maltratada. Se pudiera distinguir en el sur del estado porque han venido dueños, se han ido, han venido franquicias, se las han llevado, de repente caminan bien y resulta que desaparecen, aparecen en la segunda división y la gente, por supuesto, que de alguna forma hace que eso la lastime. Mis respetos para ambas aficiones, porque esas son las que le dan el peso histórico justamente a ambas franquicias o ambas plazas. Esto porque la fidelidad y el apoyo siempre se encuentra ahí, pese a la circunstancia en la que estén. Yo te lo puedo asegurar que este clásico que veremos el domingo, en base a la capacidad permitida por cuestiones sanitarias y del aforo del estadio, pero va a tener una buena entrada, pese a que ambos equipos no viven un buen momento, se podría decir uno de los peores en la historia, debido a que se encuentran en una liga que no te llama absolutamente nada la atención, con 2 directivas que parecieran desinteresadas totalmente en establecer un proyecto, porque no sabemos ni siquiera cuáles son las bases o los fundamentos o los objetivos, si es que persiguen alguno en cada una de las plazas, y eso no merma en el cariño y en la pasión que tienen ya sembrada y arraigada con su afición. Pero, a ver, vamos a puntualizar. Decimos que los equipos regionales, por así decirlo, nada más los conocen dentro de su región. ¿Pasa lo mismo aquí en el estado? Fíjate, con el caso de Correcaminos no, porque también tiene su historia Correcaminos, como bien decía Darío. Y la Jaiba Brava ni se diga, o sea, tú te has dado cuenta que en cada plaza a nivel República Mexicana siempre hay aficionados que van y respaldan al equipo. En todas las plazas, como se llame, donde juegue la Jaiba Brava. Entonces, Tampico Madero, pues vuelvo a repetir, desde 1945, aquellos grandes jugadores hasta la fecha, aunque ahorita estamos pasando por una situación que sigo sin comprender, cuando se pensaba, después de que llega el Grupo Orlegui y dice, ok, vamos para Tampico, y todo el mundo creíamos que con ese respaldo de Santos y con ese respaldo de ahora con el Atlas, porque después se compró el Atlas, pues nos iba a ir mucho mejor. Y sí, más o menos pensábamos, pero a últimas fechas hemos visto que hay un desinterés total de parte de la directiva, principalmente la de Torreón, hablando de Alejandro Irarrágorri, porque se nota, o sea, el estadio no se le ha dado una mano de gato, el estadio se encuentra muy abandonado. Es más, declararon que prácticamente el estadio se está en ruinas, lo cual no creo que sea por ahí, pero puede ser un mensaje para decir en un futuro inmediato, nos vamos del sur de Tamaulipas porque no tenemos dónde jugar. Si me permites, en este caso, Rey, yo creo que hay una situación, esto porque también fue anunciado en su momento por Protección Civil del Estado. El estadio no se encuentra en condiciones de recibir la capacidad, al menos que oficialmente se encuentra registrada ante la Federación Mexicana de Fútbol. Esto porque los cimientos del mismo estadio, la construcción del estadio ya se encuentra lastimada y de alguna forma no puedes poner en riesgo a la afición que se da cita. Sabemos en los buenos momentos de la Jaiba Brava que son pues unos llenos pletóricos y que en este escenario lo hacen lucir como sus mejores galas. Y quiero abundar un poquito en lo que señalabas de la cuestión directiva. Me parece que en este momento es el talón de Aquiles de ambos equipos. Orlegui ha relegado totalmente a la Jaiba Brava del Tampico Madero de los intereses que como empresa deportiva tienen. Yo no veo, después de aquel campeonato que consigue este equipo, el primer torneo de la Liga de Expansión, no veo ese interés de querer
echar raíces en este sur del estado. Me parece que están cumpliendo un compromiso a fuerza, que no han podido llevarse la franquicia a algún otro lugar y que por eso es que sobreviven jugando en el estadio de Tamaulipas y en este sur del estado. Y en el caso de Correcaminos, justamente hablando de esta parte, hace unos meses, llega en agosto del año pasado, la directiva encabezada por un viejo conocido de la afición del sur del estado, como lo es el señor Felipe del Ángel Malibran, y que hasta el día de hoy, después desde agosto, ya estamos a marzo por concluir este mes, no sabemos qué proyecto persigue, no sabemos qué objetivos se han fijado. Vemos una directiva muy dispersa que no ha logrado conectar ni siquiera con la afición, inclusive generando traspiés que deportivamente hablando lo tienen en una crisis que es evidente. En cuanto a identidad, por supuesto, también se encuentra muy maltratado este equipo y no hay una conexión entre equipo y afición, llámese jugadores, llámese cuerpo técnico. Han cambiado de técnico desde el Borita Alcántara hasta Paco Rollán, Jorge Urbina y actualmente el Piti Altamirano, y pareciera que uno es peor que el otro. Ahora, vamos a ir a revisar un video que tenemos, que preparamos acerca de los números, la historia que vive el Tampico Madero y también los Correcaminos en cuanto a lo que es el clásico. Pero dejo una pregunta. Sabemos que los altibajos del Tampico Madero, a lo mejor por detrás, ¿creen que haya cierta envidia de a lo mejor la estructura que sí puede llegar a tener allá Victoria? O a lo mejor Victoria le gustaría tener el reflector que llega a tener el Tampico cuando tiene esos pequeños destellos. Ahorita lo platicamos. Bueno, vamos a ver los números. El próximo domingo se celebrará una edición más del Clásico Tamaulipeco. Los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas recibirán en la cancha del Marte R. Gómez de Ciudad Victoria a la Jaiba Brava del Tampico Madero. ¿Qué dicen los números? De los últimos 20 partidos disputados, el saldo a favor corresponde a los Correcaminos. 9 victorias se han llevado el equipo de la UAT, por solo 4 victorias de la Jaiba Brava y 7 empates entre los dos equipos. Pero lo que hay que resaltar es que de los últimos 7 partidos disputados, la Jaiba Brava no ha podido sacar la victoria. La moneda está echada, veamos quién saca el triunfo este próximo domingo. Hoy Tamaulipas es grande. Grande en su gente. Grande en su bienestar. Grande en su gastronomía. Grande en su turismo. Con seguridad, sigamos tan, pero tan bien. Visita Tamaulipas. Porque somos el valor de la información. En tu periódico La Razón los mantendremos informados en su casa. Solo envíanos tu WhatsApp o email al correo publicidadrazon@gmail.com y recibirás todos los días nuestra edición digital durante toda la contingencia sin costo en tus dispositivos móviles. Informes, teléfono 214-8939. El valor de la información, La Razón. ¿Vives en La Pedrera de Altamira? Conoce ahora Supercable, con fibra óptica hasta la comodidad de tu hogar. Contrata hoy nuestro servicio desde 290 pesos y el Supercombo de televisión e internet desde 490 pesos. Rápido, seguro y sin plazos forzosos. Si en 30 días no te gusta nuestro servicio, te regresamos tu dinero. Supercable, 833-512-2434. 833-512-2434.
Pues ahí tenemos ya los números. Esto es el clásico tamaulipeco en números que si bien tiene ya muchos partidos y muchos marcadores, pues al final el saldo queda para el Correcaminos de Ciudad Victoria. Entonces dejamos la pregunta en el aire. ¿Quién contestamos primero? Como gustes. Me parece que Dale, platicamos fuera del aire, Rey, tu servidor, que más allá de una cuestión de envidia, son plazas con características muy distintas cada una. Si bien Tampico goza de mucha más afición al ser una zona conurbada donde vive más de 1 millón de personas, donde convergen 2 estados y prácticamente la cercanía muy próxima de un tercero, pues Tampico es la capital de las Huastecas. Ciudad Victoria es una ciudad con características muy distintas, pero la pasión no es menor a la que se vive aquí en las gradas del Estadio Tamaulipas. Ambos, uno con mucho más presencia, muchos más años en el fútbol profesional, pero sí, bien lo mencionabas, con ese ir y venir de franquicias, con ese maltrato hacia la afición. Correcaminos en su mejor época, con una estabilidad que le brindaba el respaldo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. A decir de la nueva directiva encabezada por Felipe del Ángel Malibrán, hoy el equipo se sostiene no por ese respaldo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas económicamente hablando, sino por la inversión de la iniciativa privada. ¿Quiénes son? Hasta el día de hoy no sabemos. Quedó de presentarlos y ya llevamos 5 o 6 meses, ¿no? Que te lo mencionaba. Pero no le falta ese destello, ese momento que en donde el reflector sale a nivel nacional. ¿No le falta a Correcaminos Me parece un momento así? Me parece que lo ha tenido. Tu servidor, bueno, soy, además de seguir periodísticamente al equipo de Ciudad Victoria, pues te puedo decir que soy un gran aficionado al fútbol y al equipo de mi ciudad. Creo que lo ha vivido en las etapas en cuanto estuvo en primera división, en cuanto tuvo aquel gran equipo conformado por don Carlos Milok, que después lograra tener esas grandes temporadas en primera división. Después sobreviene esa declive donde desaparecen los dos del firmamento del máximo circuito por un doble descenso que se da en la temporada 94-95. Y te puedo decir, a los alcances de la plaza, Correcaminos ha vivido grandes momentos. Ya jugó una final de ascenso en el año del 2012, fue campeón en el 2011, jugó una final de Copa que lamentablemente la pierde de manera dramática en penales, también en el año del 2012 jugando la primer Copa MX ante Dorados de Sinaloa, y pierde también una final con los Tecos de la Autónoma de Guadalajara, extinto. Ya juegan actualmente en la tercera división, pero definitivamente ha tenido esos momentos, esos destellos. ¿Qué queremos? ¿Verlo campeón en primera división? Pues por supuesto que sería el sueño de todo victorense y todo aficionado de Correcaminos, como también lo es de muchos, si no es que todos los aficionados de la Jaiba Brava, porque no lo han visto jamás campeón en la primera división, y no me va a dejar mentir, Rey. Sí, ahora es cierto. Quisiera, ya hemos pasado aquí en la ciudad de Tampico varias directivas. Si hubiera tenido la estructura y la estabilidad que comenta Darío de Victoria, ¿ya estaría en primera división el Tampico Madero? Yo creo que sí, definitivamente sí, pero la situación ha sido pues muy parecida. O sea, lamentablemente con Correcaminos ha pasado casi lo mismo con Tampico. Inestabilidad, de repente se habla de que se tiene todo el respaldo, todo el proyecto hacia adelante y las cosas no funcionan. Te vuelvo a decir, la mejor época que ha tenido la Jaiba Brava con el arquitecto Paulino Lomas en su momento, y después con el sindicato petrolero, con la era de Carlos Milok, precisamente cuando estuvo por aquí, y Carlos Reynoso, los dos Carlos, cuando el equipo en casa era imbatible, aunque fuera de su terreno, pues ahí sí algunas derrotas que tenía, o la gran mayoría, pero en casa el equipo no sabía perder. Después desaparece, cambio de franquicia, nuevos directivos, nuevos inversionistas. Algunos aparecen, como bien lo decía Darío, tienes toda la razón, aparecen en el argot político o social o deportivo y después nadie sabe nada de ellos. Ahorita sabemos, por ejemplo, de Correcaminos, simplemente aparece Felipe del Ángel Malibrán. Por Tampico Madero, Álvaro de la Torre, con la Jaiba Brava, y Grupo Orlegui. Pero el Grupo Orlegui en estos momentos no ha dicho nada referente al futuro inmediato del equipo. Hubo un rumor muy fuerte hace 5 o 6 meses de que la franquicia fue ofrecida a unos empresarios de Chihuahua. Eso fue. Hasta ahí se quedó la situación. Después sale otro directivo diciendo la Jaiba Brava no se mueve de Tampico. Pero de que lo diga a los hechos hay mucho trecho, como dicen por ahí. Porque también la pandemia ha afectado muchísimo. Dime, los recursos económicos que le llegan a cada equipo, eso por un subsidio de la federación a todos los equipos. Así es como se maneja. Claro, cuando un equipo
vamos a decir, Tampico Madero, yo le digo, ¿sabes qué? Yo quiero la primera división. Te sacan un cuaderno de cargos tremendo. Para empezar, nos van a decir, no hay estadio, Victoria, la capacidad del estadio es muy chico. Entonces, por ahí te sacan argumentos para que no tengas opciones tú de subir. Pero entonces, ¿quién no lo quiere? ¿La federación? ¿No, estas plazas no las quiere en primera división? Yo creo que la capacidad económica de los equipos es la que los tiene actualmente en primera división. Y lamentablemente la infraestructura y la capacidad económica ni de Correcaminos ni de la Jaiba Brava del Tampico Madero aguanta en este momento, soporta en este momento llegar ante la federación y decir: este es mi capital económico, permíteme jugar en primera división. ¿Por qué? Porque hay un cuaderno de cargos que bien resulta bastante estricto de cumplir y prácticamente imposible. Hay algunos equipos en la primera división que no lo logran, que no completan justamente todos esos requisitos, pero que por algún soporte económico, por algún peso específico que tienen ante la mesa de dueños de la Federación Mexicana de Fútbol, se les permite. Acabamos de ver un episodio bastante trágico y lamentable de violencia en un estadio que fue el de la Corregidora de Querétaro, que me parece a mí se quedó muy tibia, o pudiera decirse que inclusive ni siquiera eso pudo haber llegado a una sanción. Eso era para borrar inmediatamente la plaza de primera división del Querétaro, terminar el torneo ya sin la participación del equipo de los Gallos Blancos, generar una jornada de descanso y dar los 3 puntos por default a los equipos y poner inmediatamente a la venta esa plaza, y ahí sí, que levante la mano el que pueda y el que tenga las condiciones de hacerlo, pero son otros intereses los que mueven a la Federación Mexicana de Fútbol, y de eso hemos sido víctimas, o ha sido víctima tanto Ciudad Victoria como Tampico. Como Tampico, correcto. Vamos a mandar a otro video que tenemos preparado acerca precisamente de lo que comenta Darío, las aficiones. Pero más que las aficiones, las barras. Vamos a conocer las barras de estos dos equipos. Amigo y buen amigo, en esta noche volveremos a estar contigo. Calentaremos el corazón, pero se quiere que salgas campeón. No me importa lo que digan los demás. Yo te sigo a todas partes. Cada vez te quiero más. Tampico y buen amigo, en esta noche volveremos a estar contigo. Calentaremos de corazón. Aterrora y se quiere que salgas campeón. No me importa lo que digan los demás. Yo te sigo a todas partes. Cada vez te quiero más. Cuidar tu auto es cuidar de tu seguridad y la de tu familia. Car Service Club te ofrece servicios de alineación y balanceo, suspensión, afinación y llantas de las mejores marcas, además de diagnósticos generales con profesionales altamente calificados. Car Service Club. Visita nuestras 4 sucursales. En Tamaulipas nos anteponemos a la pandemia por COVID-19 y no bajamos la guardia. Si tienes algún síntoma, acude a cualquiera de los 18 módulos de detección COVID-19. En caso de necesitar atención médica, te esperamos en cualquiera de los 8 hospitales especializados COVID-19 de manera gratuita. Para más información, comunícate al 834-318-6320. En Tamaulipas nos cuidamos pero tan bien.
Pues ahí tenemos lo que son las aficiones, le llaman ahora grupos de animación, las barras. Y aquí yo creo que en este tema hay que comprometerse. Hay que decir, ¿las barras se quedan o se van? No, yo considero que las barras tienen que ser controladas, lo cual no ha ocurrido. ¿Cómo controladas? Claro, o sea, saber quiénes son. O sea, conocemos, por ejemplo, a los líderes que aparecen y a un grupo de 40, 50, 60 gentes, pero cuando hay un partido muy importante e ingresa más gente, los propios líderes, Darío, dicen, es que se vinieron más gente y nosotros no los conocemos, entonces ¿cómo los aceptas en tu grupo? Tienes que saber quiénes están aquí, quién es él, quién es aquel, o no aceptarlo. Y tú mismo formar tu parte de vigilancia para saber, porque todo el mundo, por ejemplo, Victoria, aquí está Darío, yo lo acuso a Darío que me aventó una moneda. Darío me va a decir que él iba pasando con un amigo, con su novia, con alguien, y yo lo insulté. Y de ahí se armó ya la cuestión. Porque yo corro con mi barra y dicen, lo están golpeando. Y automáticamente haces un borlote tremendo y ahí se ocasionan los problemas. ¿Pero una acreditación resuelve el problema? A mí me parece una total tontería el que tú tengas que identificarte para ingresar a un área pública o a un espectáculo público. Lo que debe de existir es civilidad, debe de ser cultura. Si somos potenciales o si existen potenciales delincuentes en cualquier espacio público de la ciudad, llámese estadio, llámese teatro, llámese la avenida principal de cada ciudad, pues debe de haber una autoridad que les sancione. Obviamente, al ser eventos multitudinarios, debe de existir ya un protocolo establecido donde quien viole la ley se le sanciona inmediatamente. En su momento hubo también, no por regla, sino por costumbre, en el estadio Marta R. Gómez de Ciudad Victoria, se dio por ahí más o menos del año del 2007, había un ministerio público en el estadio. Inmediatamente que sucediera alguna cuestión, obviamente hay fuerza pública, se le consigna a las autoridades y se decreta o se declara en ese momento si el individuo tiene que presentarse ante un juez de lo civil para pues iniciar un proceso por lo que se captó de manera en flagrancia. Entonces, me parece que sí, como autoridades debe haber un trabajo en conjunto entre quien coordina el deporte o quien dirige el deporte profesional en el país y con las autoridades de lo civil en cada uno de los estados o de las ciudades. Creo yo que el identificar quién viene al estadio, a final de cuentas existen los abonados que compran su boleto por todo un torneo, pero por pertenecer a una barra, esta credencial me permite a mí el romper una lámpara, el aventar una piedra y únicamente lo que voy a hacer, sí, pues sí. ¿Cómo lo evita? Lo que necesitamos es que no pase, no el hecho de identificar a quien es un delincuente en potencia. Claro, porque al final se decía que era un policía o una persona de seguridad por cada 25 aficionados. ¿Cómo va a controlar una persona a 25 aficionados? Es imposible. Entonces, por eso el hecho de, pues, ¿qué tanto aparte de desaparecerlas? Pues al final cada quien puede entrar por su lado y terminar juntándose en alguna zona del estadio que a lo mejor ni siquiera está protegida. Yo no sé qué edad tengas tú, pero seguramente te habrá tocado ver que en los estadios, antes de que hubiera esta cuestión que se le llama barras, que ni siquiera son barras, es un grupo de animación, sí, que imita a las barras sudamericanas. Claro. Y lo peor de todo es que tratan de imitar lo peor. El que yo odio al aficionado del Tampico, yo odio al aficionado del Correcaminos. Trapo. Exactamente, el afán, como luego dicen. Pero realmente esto dista mucho del fútbol que yo conocí. El fútbol que yo conocí, ibas a apoyar a tu equipo y obviamente pues era la disputa a ver quién gritaba más recio y a ver quién gritaba el gol que se escuchara más o con tus gritos opacar a la otra afición. Y por supuesto, a veces se desbordan las pasiones, lo cual no es correcto, pero el hecho de poner como moda una barra me parece que ha sido, si bien no un error, hemos tratado, o lamentablemente el fútbol mexicano o las aficiones mexicanas han tratado de captar lo peor justamente de este movimiento barrista. Y creo que es momento ya de frenar el hecho de replicar los malos ejemplos. Es momento de retomar, que las familias vuelvan al estadio. Si a mí me pones el sábado que jugó Querétaro contra Atlas en una grada, a mí que me encanta ir a los estadios, a mí que me encanta conocer estadios sin importar el deporte, que sea vivir el ambiente de ello, la verdad yo veo algo así y no regreso a un estadio. Saber que vamos a comportarnos como delincuentes, pues imagínate si tú vas a arriesgar, te vas a exponer a alguien de tu familia que viva eso únicamente por portar una camisa diferente a la del que tienes a un lado. Yo creo que es para reflexionar. Rey, sí, las directivas, ¿qué tanto papel juegan las directivas? Pues mucho. Salieron los directivos a decir las directivas que no los apoyan. Sí. Pero al final hemos visto barras, grupos de animación que viajan
hasta otros países a seguir los equipos. Sí, no. Obviamente hay algo por detrás. Las directivas están enteradas de todo esto, ahora que no salgan con que no los conocen ni saben quiénes son. Muchos de los líderes tienen contacto directo con los gerentes, con los coordinadores, con la gente de prensa y saben. Lo que pasa es que a esta misma gente de las barras se les sale de control totalmente y el directivo, pues, como te comenté, va a decir, es que hubo otra gente que no sabíamos quiénes eran. Entonces, ¿por qué dejas que ingrese ese tipo de personas? ¿Cómo lo puedes controlar? O sea, yo te pregunto, Darío, ¿cómo puedes controlar? Me dices que con una credencial, no. Entonces, quitar de plano las barras de los estadios sería una solución. Yo creo que como tal, tú puedes ingresar a un estadio como aficionado y grita lo que quieras y brinca lo que quieras, pero obviamente si cometes un delito se te tiene que sancionar. Pero todo el mundo es inocente. Mira, en el último, que me permites, en el último partido del Clásico, aquí en Tampico, donde hubo muchos problemas, una bronca ahí grande, se detuvieron a gente de la barra de Tampico, de la Terrorizer, y gente de Victoria. Cuando te acercas ahí con la gente de los soldados, los marinos, la policía del estado, todo el mundo es inocente, Darío. Tú escuchas y dices, es que yo iba pasando, solo fueron ellos. No, yo nada tuve que ver, yo iba con mi novia y el que me agredió fue él. Y, o sea, tú dices, bueno, ¿quién es el culpable? Al final de cuentas, como no hay una denuncia en concreto, todo el mundo queda libre. En Querétaro no hubo denuncias y hubo detenidos. ¿Por qué? Porque hay las pruebas y los testimonios de que se cometió un delito dentro de un estadio. Cometes un delito dentro de un estadio, hay una autoridad que te sanciona. Si seguimos inmersos en un círculo vicioso en el cual yo no denuncio, pero yo tampoco como autoridad actúo, pues obviamente esto va a seguir sucediendo y va a ser un cuento de nunca acabar. Claro, porque al final es la sanción, pero hay que recordar que es un aficionado. Es decir, tiene una afición por su equipo que no la va a cortar el que lo dejen de entrar al estadio. Él va a mí me gusta el cine. Yo soy aficionado al cine, no soy un cinéfilo, soy un aficionado al cine. Y resulta que me emociono mucho y me aviento sobre Rambo en la pantalla. Pues imagínate, obviamente tiene que existir una sanción. Es decir, tenemos que actuar como gente civilizada. Y si rompen las normas, tiene que existir una sanción. Es decir, vivimos en un estado con normas, con leyes que se deben de cumplir. Mi libertad termina donde tu derecho empieza. Si yo rebaso esa línea, justamente hay una sanción que se tiene que cumplir. Y me parece a mí que lo que falta es decisión y determinación. Si se hubiera tomado con mano firme lo que acabamos de ver en Querétaro, yo te puedo asegurar que el día de hoy todas las directivas en el país empiezan a tomar decisiones para cuidar justamente el ambiente y las circunstancias que se viven en sus estadios. ¿Qué va a pasar? Fue una mano muy débil, fue una situación muy laxa la que se dio con los supuestos castigos que se dieron, y esto se va a repetir hasta que no exista una determinación que corte de tajo o que busque de manera determinante cortar de tajo esto. ¿A dónde les va a doler? Justamente en el bolsillo. El día que pierdan los millones, justamente ese día van a cuidar la empresa. Yo soy responsable de lo que pasa en mi casa. A mi casa yo la cuido. Tú, dueño del equipo, eres responsable de lo que pasa en la tuya. Toma todas las medidas para que no sucedan actos de este tipo. Y bueno, ahorita ya se implementaron las acreditaciones. La gente para regresar a los estadios ya tiene que pasar por un proceso de acreditación, tanto para el equipo de Ciudad Victoria como igualmente para Tampico. Sí. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de si vivimos en una burbuja. ¿Serán los de Victoria los que viven en una burbuja respecto a su equipo y Tampico respecto a su equipo? ¿O qué tanto sabemos de Victoria aquí y qué tanto se sabe en Victoria de Tampico?
¿Vives en La Pedrera de Altamira? Conoce ahora Supercable, con fibra óptica hasta la comodidad de tu hogar. Contrata hoy nuestro servicio desde 290 pesos y el Supercombo de televisión e internet desde 490 pesos. Rápido, seguro y sin plazos forzosos. Si en 30 días no te gusta nuestro servicio, te regresamos tu dinero. Supercable, 833-512-2434. 833-512-2434. Hoy Tamaulipas es grande. Grande en su gente. Grande en su bienestar. Grande en su gastronomía. Grande en su turismo. Con seguridad, sigamos tan, pero tan bien. Visita Tamaulipas. Pues ahí está, ha sido un torneo un poquito complicado para los dos equipos, lamentablemente pues los dos han estado tambaleando, pero vamos a hablar un poquito de lo que es la actualidad, ¿no? La actualidad con miras al futuro y dejamos la pregunta, ¿qué tanto sabemos, qué tanto llega de información hasta Ciudad Victoria de lo que es el Tampico Madero, Darío? Definitivamente estamos viviendo una crisis en identidad, estamos viviendo una crisis en el fútbol mexicano y sobre todo en esta que antes era la segunda categoría y que resultó muy atractiva por muchos años. El hecho de privarlos de la posibilidad de ascender a los equipos de esta categoría disminuyó e hizo que se perdiera mucha afición en ambas plazas, si no el interés al menos. En Correcaminos yo te puedo decir que hoy en día es mínima aquella población o aquella cantidad de aficionados que están al pendiente del día a día del equipo. El estadio recién se acaba de abrir sus puertas después del tema de la pandemia y el último juego al que tuve la oportunidad de asistir, más o menos hubo 600 personas, 800 personas, quienes estamos interesados, involucrados en el fútbol. Bueno, ¿cuándo juega la Jaiba Brava? Ah, pues volví a perder. Y haces mofa y estás al pendiente de esa cuestión, pero me parece que en este momento vivimos justamente la época más baja en cuanto al interés que pueda generar tanto la Jaiba Brava en Victoria y me parece que aquí también como Correcaminos entre su misma afición. Sí, efectivamente, estamos pasando por una situación muy complicada. No sabemos nosotros qué pueda pasar con la Jaiba Brava en estos momentos. Al principio pensábamos, Papá Rico va a ser un equipo grande con los mejores jugadores, lo cual de repente parecía que sí, pero la realidad a últimas fechas parece que no. Y deja esto del equipo, la franquicia. Tú bien sabes que al término de una campaña, Darío, vienen cambios. Entre los cambios ya se habla de que el Atlante va que vuela al máximo circuito, por la vía deportiva o por la vía de la franquicia, pero todo parece indicar que va a ser por la vía de la franquicia, el equipo del Atlante. Hay otros que también ya han dicho en este torneo de expansión, también a mí me interesa, si se agranda a 22, 23 equipos, piden la oportunidad de participar, que tiene el Celaya es uno de ellos, Dorados, a pesar que lo quieren dejar fuera, también levantó la mano, y entre todos estos equipos, el Morelia, precisamente el Morelia, también ayer, hace días, la directiva del Morelia, el gobernador dijo, queremos regresar al máximo circuito. Entonces, todo esto se ha involucrado, pero en Ciudad Victoria, en el caso de Correcaminos y en el caso del Tampico, no se ha dicho nada de una primera división. Y como están las cosas, creo que vamos para largo. Tristemente hay una época complicada económicamente hablando en nuestro estado. No se visualiza, más allá de la parte política, no se visualiza qué empresarios sostendrían un proyecto de primera división. Nosotros nos visualizamos como afición de primera división. Tenemos en el estado prensa de primera división. Tristemente no tenemos, y hay que ser muy realistas, no tenemos instalaciones de primera división y mucho menos equipos que en este momento pudieran representar a la altura que nosotros buscamos. Si no los tenemos ni siquiera una liga de expansión, que es una liga de chocolate, una liga de mentiritas, pues mucho menos tenemos en este momento la posibilidad de estar en un máximo circuito. Se requiere primero dinero, después infraestructura. En Tamaulipas lamentablemente no la hay. Y si estamos hablando a lo mejor de franquicias, porque también estamos mudando al modelo norteamericano, en este modelo de franquicia como tal que se puede mover. Hacer una sinergia, juntar a los dos equipos y buscar una opción. Sería muy difícil, estás pidiendo... ¿Qué tal? Yo creo que no se va a poder hacer. No, digo, pudiera haber múltiples escenarios que los cuales pudiéramos hablar.
pero la plaza de Tampico Madero quiere a la Jaiba en primera división. Yo te voy a platicar una experiencia que me tocó hace ya muchos años cuando José Antonio García, esa mudanza del Atlante, que iba a Cancún, que no se sabía dónde estaba, porque la verdad que el Atlante es llamarada de petate, como luego dicen. Ahorita es campeón, vive cierta época buena porque regresó a la Ciudad de México, va a volver a primera división y lamentablemente va a ser muy complicado que tome protagonismo. En ese momento, te estoy hablando hace 15, 18 años, me toca entrevistar a José Antonio García y había la posibilidad o se mencionaba el rumor de que Victoria era una plaza viable para que fuera a jugar. Y como dijo José Antonio García en ese momento, la gente de Victoria quiere ver a Correcaminos en primera división, no quiere ver a Atlante en primera división. La gente de Tampico quiere ver a su Jaiba Brava en el máximo circuito, anhela en Victoria también ver a su Correcaminos en el máximo circuito, pero me parece que siendo realistas estamos lejos de que eso suceda. Víctor, ¿sinergia o cada quien por su lado? No, definitivamente cada quien por su lado. Yo lo veo demasiado complicado, como el día y la noche. O sea, no, en el caso de Tampico, volvemos a lo mismo. Ahorita dependemos totalmente del grupo Orlegui. No han dicho nada sobre qué va a pasar con la franquicia, qué va a pasar con el equipo. Aunque también se anuncia por ahí con un buen amigo, el doctor Víctor Tello, que es asesor de un nuevo estadio aquí en la playa de Miramar. Se habla de un nuevo estadio que será de béisbol y también se dice que de fútbol, pero eso todavía está en proyecto, aunque dicen que no pasará más de un año que se haga realidad. Vamos a esperar qué es lo que sucede, porque el Estadio Tamaulipas confirman y afirman que pues prácticamente está destruido, lo cual yo digo que sí es cierto, tiene sus fallas, porque es un estadio ya antiguo, pero no tanto así para decir, para una primera división definitivamente no, pero sí para continuar en una liga de expansión o con un equipo de la segunda división. Excelente. Bueno, Rejaibo, pues Darío, hemos llegado al final de Tendencias Virales. Agradecerles muchísimo que hayan estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias, Ray. Pues bueno, amigos, ahí está. Ahí tenemos pues lo que son las impresiones de los expertos, lo que les saben a la actualidad y a la historia de Correcaminos y del Tampico Madero. Pero imagínense, un equipo que a lo mejor se llame Tamaulipas, una sinergia entre ambos clubes, entre ambas directivas. Y que a lo mejor pudiera estar pasando de sedes. Bueno, muchísimas cosas pueden ser. Vamos a dejarlo ahí y esperar, bueno, que la actualidad de cada equipo lo lleve. En este caso, pues todos quisiéramos, la verdad, particularmente, ya sea por Victoria o por Tampico, pero que tengamos un equipo de primera división. Como siempre, su amigo Ray Rivera del área de redes digitales de City Channel. Muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión. No olviden compartir y pues nos vemos en una próxima semana. En Tamaulipas, nos anteponemos a la pandemia por COVID-19 y no bajamos la guardia. Si tienes algún síntoma, acude a cualquiera de los 18 módulos de detección COVID-19. En caso de necesitar atención médica, te esperamos en cualquiera de los 8 hospitales especializados COVID-19 de manera gratuita. Para más información, comunícate al 834-318-6320. En Tamaulipas, nos cuidamos pero tan bien. Todo estuvo perfecto, tiene un excelente servicio, la comida deliciosa. 210 habitaciones, transporte redondo, aeropuerto, hotel, internet en todas las áreas, gimnasio, amplio estacionamiento, alberca exterior, restaurant bar. Hotel Posada de Tampico los espera en la zona dorada, la mejor ubicación cerca de los atractivos turísticos y centros comerciales de la ciudad. En Hotel Posada de Tampico, nuestro gusto es atenderte. Somos El Sol de Tampico, con más de 70 años en la preferencia de nuestros lectores. Infórmese en nuestra edición impresa y también por nuestra aplicación digital Press Reader, el periódico completo en su computadora, tablet o móvil. Suscríbase al 833-230-4200. El Sol de Tampico. Somos líderes en circulación e información gracias a usted. Cuidar tu auto es cuidar de tu seguridad y la de tu familia. Car Service Club te ofrece servicios de alineación y balanceo, suspensión, afinación y llantas de las mejores marcas, además de diagnósticos generales con profesionales altamente calificados. Car Service Club. Visita nuestras 4 sucursales.